Las administraciones vamos avanzando poco a poco con el asunto de la interoperabilidad para no pedir a la ciudadanía papeles, pero no tan rápido como nos gustaría. Y esto te lo digo como funcionario, pero te lo digo también como ciudadano. Te voy a contar cómo ha sido el trámite de cambio de titularidad del SEAT León, el vehículo que conduce Guillermo, pero que hasta antes de ayer estaba a mi nombre. ¿Qué hemos hecho para cambiarlo? ¿Merece la pena hacerlo por tus propios medios? ¿Merece la pena contratar una gestoría? ¿Y qué es lo que me he encontrado? Y algunas anotaciones hechas por oyentes al capítulo del lunes, en el que comparaba MyInvestor en esta nueva etapa con Trade Republic y con los 3 brokers. Una ligera mención simplemente, ¿vale? Para que lo que me han aportado estos oyentes pueda quedar aquí, vamos a decir, como por escrito. Comienza Bala Extra con Pedro Sánchez. Buenos días, hoy es miércoles 31 de diciembre de 2025 y este es el capítulo 1613 de Bala Extra, un podcast sobre mis cosas que en el fondo son las tuyas. Y hoy es el último día del año, así que sobre todo y fundamental que lo pases muy bien, que tengas una fantástica despedida de este año 2025, que yo no sabría cómo catalogar. A nivel personal ha sido un año muy bueno, pero si lo tuviera que ver como, digamos, en términos globales, como planeta, a nivel político, en fin, ya entraría la cosa en cuestiones un poco más preocupantes. Mañana día 1 y pasado día 2 habrá capítulo, ¿vale? No sé todavía si el día 2 podrá ser una conversación, espero que sí, pero dadas las fechas no es fácil. Bueno, antes que nada y antes de meterme con el asunto del trámite de cambio de titularidad del SEAT León, que reconozco que es algo específico de Vizcaya, aunque no ha de ser muy distinto de cómo es en el resto del estado. Primero porque la Dirección General de Tráfico es la misma en todas partes y en segundo lugar porque no creo que Hacienda lo haga muy distinto en un sitio que en otro. Pero reconociendo que al menos la parte de Hacienda puede ser un poco distinto, antes de entrar con esa parte, quiero, en relación al capítulo del lunes, en donde yo comparaba MyInvestor ahora que ofrece una versión premium y que la versión gratuita se vuelve un poquito más recortada, con Trade Republic y con los 3 principales o 3 de los principales brokers para hacer inversiones. Por una parte, César, gracias César, me recordaba por correo electrónico el asunto del spread de Trade Republic respecto a MyInvestor, ¿vale? Él me decía literalmente, voy a intentar ser fiel y la mejor manera de ser fiel es leyéndolo. Me decía, buenas, no sé si en la comunidad te lo habrán mencionado ya, pero en MyInvestor te cobran el euro por operación en ETFs, pero no por fondos. En los fondos, que recordemos es lo clásico de MyInvestor, donde ha sido siempre muy fuerte, las condiciones no han cambiado. En tu episodio das a entender que se cobrará también por aportaciones a los fondos. Sobre el spread, ya sabéis, la diferencia cuando tú vas a comprar algo, sea un fondo, sea un ETF, cuando tú vas a comprar algo, al banco le das la orden de compra o al broker le das la orden de compra y en el margen diario en el que se mueve el mercado, a veces el broker lo que hace es comprar más caro, por así decirlo, y luego cuando das la orden de venta, vender más barato. Me dice sobre esto César que Trade Republic ejecuta las órdenes en el MTF de L&S, que me imagino que es un mercado en concreto o una forma de hacer esta operación. Yo la desconozco, por eso la leo literal, porque entiendo que él sabe de lo que está hablando, mientras que MyInvestor la ejecuta en Xetra y otras bolsas. El volumen negociado en el MTF será menor que en una bolsa como Xetra, y por tanto los spreads en Trade Republic serán potencialmente más altos que MyInvestor.
tiene toda la razón. Esto ya creo que, bueno, he creído que lo estaba sugiriendo en el capítulo, aún así lo digo. Y os lo digo en general, es decir, cuando una plataforma donde compras y vendes acciones, ETFs, fondos, etcétera, pero sobre todo las cosas cotizadas, te dice que no te va a cobrar por operación, lo normal es que jueguen un poco con este tipo de márgenes, ¿vale? Bueno, en defensa de Trade Republic y de lo que yo contaba, hay que decir que esto te afecta sobre todo si haces operaciones a corto plazo, si estás comprando y vendiendo a menudo. Si lo que haces es una aportación, como hago yo, periódica, realmente que compre un poquito más caro en el día, dentro de lo que es la variación de precios diarios, y venda un poquito más barato en su momento, si lo voy a hacer 5 años después, el impacto en la inversión es cero o cercano a cero, vamos, es una cantidad despreciable. No lo es si vas a comprar y vender a menudo, eso está clarísimo. Entonces, bueno, pues dicho queda, que no afecta a los fondos y, ojito también con el asunto del spread. Y me decía también, me decía Paco por Telegram, vamos a ver. Acabo de escuchar el último podcast y casualmente me hice Premium en MyInvestor la semana pasada para acogerme al depósito del 4% mes. Es cierto que está limitado a 30.000 euros, una lástima, pero nada más por eso ya merece la pena. Como no lo has comentado esta mañana, por si no lo habías visto. Sí lo había visto, ya se lo he dicho a Paco, lo había visto. Es verdad que estos son acciones, vamos a decir, de marketing. Si alguien está interesado porque tiene esos 30.000 euros en hacer una contratación de un depósito, yo lo que recomendaría efectivamente es sí contratar por 7,99 el Premium. Y no tengo claro, tenéis que echar cuentas si os conviene más hacerlo por 3 meses o por un mes. Digo porque si lo hacéis por 3 meses vais a tener que pagar los 24 pavos de los 3 meses de Premium. A cambio luego obtendréis 225 euros, ¿vale? Con lo cual pues estaríais obteniendo de manera neta unos 200 euros de intereses. Si lo haces solo durante un mes, solo vas a pagar 8 euros, pero lo que te va a quedar son 100 euros, ¿vale? Entonces yo diría que si vais a hacer algo así porque os interesa, que sepáis que es una cosa limitada en el tiempo, por ahora, igual luego más adelante van a seguir dando más por el dinero si eres Premium, pero ya veis, hay condiciones, no te pagan por todo el dinero que tengas, en fin. Si a todo esto le restamos que sin cumplir nada de esto, Trade Republic te da el 2% ya en una cuenta corriente sin pagar nada, pues ya todo se matiza mucho, ¿vale? Se matiza mucho porque donde MyInvestor te puede dar 100, Trade te va a estar dando 50. Y a esos 50 que quedan, que te va a dar de más MyInvestor, le tienes que restar los 9. Y entonces ya la cosa se queda en 40 y entonces empiezas a pensar si te merece la pena tanta ingeniería para eso. Bueno, es dinero y yo creo que, como decía Carmen Maura en el anuncio de aquel café, ¿cómo se llamaba aquel café? Ahora no me va a salir. Era un café antiguo, Monkey, creo que era Monkey, un café liofilizado. Tacita. Bueno, dicho queda, ¿vale? Porque, en fin, cuando me hacéis aportaciones me interesa luego compartirlas. Vale, vamos con el asunto de la tramitación del cambio de titularidad. Sabéis que yo a Guillermo le había guardado el coche desde el año 2020. En el año 2020 él tenía 16 años, le quedaban 2 para cumplir 18. Estuve moviendo un poquito el coche, pero muy poquito. Y cuando cumplió los 18 y se sacó el carnet de conducir, pues tenía su coche esperándole, lo cual yo creo que es de privilegiado total. Un Seat León muy bien cuidado y con unos 80.000 kilómetros, pues, ¿qué más te pueden regalar, no? Lo que pasa es que, claro, aquel regalo era muy relativo porque no se puso a su nombre el coche y yo en todo momento mantuve la titularidad.
Él empezó a conducirlo pues en algún momento del 2022, diría yo, y ahora ya 3 años después, diría que vamos a por el 4.º año ya, o sea, ha hecho 3 años de carné Guillermo, sí, y va a empezar su 4.º año de carné, diría. Pues nos planteamos el hacer una donación, ¿vale? Una donación que en el caso de la Hacienda Vizcaína se puede hacer y que tiene un impacto de impuestos del 1,5%, ¿vale? Al ser un vehículo que dona un padre a un hijo. Esto eran 22 euros de impuesto, porque el vehículo tiene ahora mismo una valoración creo que de 1.600 euros, una cosa así. La Diputación Foral de Vizcaya tiene una aplicación en donde puedes ver tu coche y tu modelo en concreto, qué valoración tiene. Y como es una donación, vamos a decir casi una sucesión, porque de hecho el tratamiento que se le ha dado es como de sucesión. Yo aquí tenía un poco de lío, aclaradme los que sabéis de leyes, pero ya sé además quién me va a responder a esto. Pero creo que ha sido una sucesión. Y luego he dicho, ¿cómo una sucesión si yo no estoy muerto? Y luego he pensado, ojo, cuando es una sucesión porque se ha muerto un familiar, es una sucesión mortis causa. Entonces significa que hay otras sucesiones que no son mortis causa. Entonces creo que no ha sido una donación, creo que ha sido una sucesión. Y diréis, ¿pero no te has enterado? Es que el impreso es el mismo, ¿vale? Entonces han sido 22 eurillos por eso y han sido 55 o por ahí en la Dirección General de Tráfico por la tasa de cambio de titularidad. Y el procedimiento es el siguiente. Primero tienes que ir a Hacienda. Fuimos a Hacienda un día, Guillermo y yo, sin cita previa. Nos atendieron muy amablemente. Nos dijeron que si lleváramos toda la documentación, que nada, en media hora más nos podían atender porque nos daban una cita para ese mismo día. Así funcionan las cosas en Vizcaya. Yo sé que os da un poco de envidia en algunos otros sitios, pero es así como funcionan. Pero no llevábamos las cosas y lo mismo que acabo de hablar bien, ahora voy a hablar mal. Necesitaban el libro de familia en donde se demostraba el parentesco de Guillermo y el mío, y esto no es responsabilidad de la Diputación. Me consta que los notarios, por ejemplo, todavía tienen muchas dificultades, al menos en Vizcaya. Tienen muchas dificultades porque no están interoperando con los registros civiles, ¿vale? Interoperabilidad es que tú le des permiso a una administración como ciudadano y toda la documentación que te puedan pedir, el certificado de empadronamiento que también o volante de empadronamiento que también le pidieron a Guillermo para poder poner el coche a su nombre, para demostrar que era ciudadano que residía en Vizcaya, y el libro de familia no lo podía mirar la propia administración con nuestro permiso. Algo que en mi caso como funcionario puedo hacer en algunos trámites y en otros no, ¿vale? Entonces esto nos obligó a coger cita para el día siguiente. Nos vinimos a Galdacao, fuimos al ayuntamiento, solicitamos el volante de empadronamiento de Guillermo y le pedimos a Machu el libro de familia, que lo tiene ella. Y con eso, al día siguiente, con una cita, fuimos a Hacienda y pagamos el impuesto. Vamos, hicimos una autoliquidación de ese impuesto. A la antigua usanza, con un sobrecito de estos tipo canguro, donde los papeles van fuera, como se pagaba antiguamente la declaración de la renta. Nos atendieron muy amablemente, las cosas que yo no llevaba rellenas nos las rellenó la funcionaria de una manera muy diligente, muy amable, ya digo, todo muy bien. Incluso nos olvidamos allí el DNI de Guillermo, nos llamaron enseguida al teléfono para que volviéramos, para no perder el DNI. Todo muy amable y todo muy bien. Y luego me tuve que pegar durante 4 horas, 4 horas, 3-4 horas, no voy a exagerar. Entre 3 y 4 horas me tuve que pegar con la sede electrónica de la Dirección General de Tráfico. Primero porque los documentos que tienes que subir, es decir, el papelito de que has pagado a Hacienda y la documentación del vehículo y alguna otra cosa, pues los PDFs que te deja subir son ridículos. Yo entiendo que el espacio en la nube es limitado y que en este tipo de web services que tiene la administración, pues tú no puedes subir ahí una cosa de 1 giga, ¿sabes?
pero que dejen solamente un 1,5 megas, me parece que eran, o sea, una ridiculez absoluta. Tuve que hacer virguerías que al final las tuve que hacer. Algo que podría haber resuelto por teléfono, tuve que venir, sentarme delante del Mac, abrir la página web de Adobe y en una especie de Adobe Acrobat que tienen online, reducir el tamaño del PDF, ¿vale? Y es lo que mejor funcionó y al final pude subir, pero mientras tanto se me cerraba la sede electrónica de la DGT. Bueno, ya digo, fueron cerca de 4 horas peleándome con la sede electrónica de la DGT. A fecha de hoy el vehículo lleva ya 2 días a nombre de Guillermo, le pilló en Andorra, donde ha estado pasando unos días con colegas. Y bueno, pues ahora toca decirle al ayuntamiento que le cobre el impuesto a él, porque claro, cuando empieza el año el ayuntamiento hace una consulta a la DGT de los vehículos que a final del año están en Galdacao bajo la titularidad de vecinos y vecinas de Galdacao. Esto es lo que suelen hacer los ayuntamientos, hacer esa consulta de fin de año. Y esos son los vehículos sobre los que el ayuntamiento, cada ayuntamiento, cobra el impuesto de vehículos de tracción mecánica al año siguiente. Con lo que se va a encontrar con que el coche ya no está a mi nombre, está a nombre de Guillermo, por lo tanto no me pueden facturar a mí el impuesto. Y ahora se trata de que Guillermo vaya y diga, no, aquí, a este número de cuenta. Algo que no es fácil. Yo lo he tenido que hacer algunas veces cuando me he movido entre pueblos y es un lío dependiendo del momento del año en que lo haces. Creo que hay plazo hasta que empiecen a elaborar los padrones para cobrar el impuesto de vehículos allá como por marzo, para que él le notifique al ayuntamiento que efectivamente el vehículo es suyo y que se lo cobren ahora ya de su cuenta de Trade Republic o de su cuenta de CaixaBank o de la que él elija. Y bueno, pues esto es lo que os quería contar. ¿Merece la pena pagar una gestoría? Pues mira, si no vas a tener días de vacaciones para poder hacer esto, o no puedes esperar a tus días de vacaciones, o no quieres dedicar tus días de vacaciones a este tipo de gestiones, no te queda otra. Tienes que ir a una gestoría, que son unos negocios de lo más, ¿cómo decir? Necesarios y respetables. La palabra que quería usar era respetables, para poder hacer este trámite. No sé cuánto cobran, la verdad, no sé cuánto cobran, pero yo me imagino que ya por una cosita de estas, teniendo en cuenta además que no van a poder hacer el tema del impuesto de Hacienda a través de sede electrónica porque hay que ir a presentar allí el impuesto, aunque lo de la DGT sí lo pueden hacer por sede electrónica, pues son esos trámites que igual son un poquito más caros de lo que esperas, ¿vale? No es lo mismo pedirle a una gestoría, un trámite que pueden hacerlo desde la propia gestoría simplemente representándote en las sedes electrónicas que algo en lo que se tienen que personar con papeles tuyos, ¿vale? Y mandar una persona a Bilbao a hacer ahí una cola que seguro que no va a hacer solamente lo tuyo, que seguramente que irá también a hacer otras cosas, pero entiendo que será algo más caro. Bueno, a nosotros al final nos ha merecido la pena. El gasto de la transferencia del vehículo se ha quedado en esos aproximadamente 77 euros y ahora queda todo, digamos, desde el punto de vista legal mucho más lógico. Él es el tomador de su seguro, es el propietario de su seguro. Cuando llegue una multa llegará a su nombre, no tendré yo que hacer virguerías. Verdad que ha llegado una multa una vez, tampoco me voy a quejar. Y fue por un despiste, porque la verdad que Guillermo conduce extraordinariamente prudente. De hecho, me echa la bronca casi siempre. Y esto es lo que te cuento, esto es lo que quería contarte hoy para acabar el año. Que tengas, lo dicho, una feliz Nochevieja, un feliz cambio de año. Es una noche como cualquier otra, pero no quiero volver a entrar en estos bucles míos. Quiero decir, mañana es el siguiente día del resto de tu vida. Y el cambio de año pues es una cosa que básicamente a los funcionarios nos joroba bastante porque nos pegamos un mes entero
escribiendo el número del año anterior. O como me pasó en una respuesta a un oyente a través, no me acuerdo si fue por correo. No, fue a Paco en la respuesta que le hice a través de Telegram, pues le puse feliz 2027, ¿sabes? O sea, ese es el punto en el que estamos. Y ya está. Esto ha sido todo por este año en Bala Extra, una producción de Milcar FM. Aquí vamos a seguir un año más, salvo que el jefe nos eche, que no creo, porque nos queremos un poco. He dicho que esto es una producción de Milcar FM, sí lo he dicho. Tienes mi contacto en las notas del podcast. Casi 500 personas. Vamos a ver si en el año 2026 somos capaces de avanzar. Pero bueno, tampoco es ningún objetivo imperdonable. Casi 500 personas te esperamos en la comunidad privada en Telegram. Gracias por tu escucha durante todo este año y hasta el año que viene, es decir, hasta mañana.